Nuestro hermano Onan Morel trae el tema la realidad del hombre pecador. Ventanas 10:40, el texto clave está en Romanos 3:23. Así es que con reverencia escuchamos la palabra de Dios en esta mañana. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Como siempre les digo, qué bueno verles. Gracias al Señor porque nos ha permitido estar acá. El Señor todos los días nos muestra su misericordia y su amor. Y hoy es un día igual que todos esos, cuando el Señor nos muestra que Él nos ama, pero sobre todo nos muestra que Él nos llamó y nos trajo hacia Él. El día de hoy estamos acá, hermanos, porque hemos escuchado ese llamado del Señor. El Señor nos trajo hacia Él. Él nos llamó y Él nos salvó. Vamos a pasar ahorita con el Ministerio DAR. El Ministerio DAR nos tiene preparado hoy las donaciones que nos han traído para que oremos por ellas. Entonces vamos a pedirle a los hermanos si pueden ubicarlas por acá. Como ustedes pueden ver, son víveres, no perecederos, que los hermanos de la congregación comparten para otros hermanos que en este momento están pasando por alguna necesidad. El Ministerio de Dar es una extensión del amor de Dios por medio de los mismos hermanos hacia los hermanos de la congregación. Es importante tener en cuenta que ese ministerio existe, ¿no? Nosotros podemos aportar una libra de arroz, una libra de frijoles, de azúcar, de lo que podamos en realidad. Y así los hermanos van a estar siempre surtidos mientras mejora su situación. Y el día de hoy traemos esta muestra acá de las donaciones para que oremos por ellas, para que le pidamos al Señor multiplicación también, así como el Señor tiene capacidad de multiplicar peces y panes, también puede multiplicar estos alimentos para que podamos ayudar a todos estos hermanos con necesidad. Así que les invito a ponerse en pie. Vamos a orar y a consagrar estas donaciones al Señor. Señor, te damos las gracias por el Ministerio DAR. Gracias por todos los hermanos que están trabajando en este ministerio. El hermano Juan Inglés y todos los hermanos que están acompañándolo para poder recaudar los donativos, poder distribuir estos donativos a los hermanos. Gracias, Señor, porque nos permite mostrar tu amor por medio de estas donaciones. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, dándonos la capacidad de percibir más donativos todavía, para poder ayudar a más personas. Señor, tú eres el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que existe. Señor, tú puedes encontrar fuentes de provisión que nosotros ni nos imaginamos que existen. Y reconocemos eso porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, el mismo Dios que salvó a Israel del yugo de Egipto, el mismo Dios que alimentó a ese pueblo de pan caído del cielo. Eres tú, Señor. Eres el mismo que multiplicó esos panes y esos peces. Por eso creemos en ti, por eso venimos a ti a poner en tus manos estos donativos y este ministerio, Señor. Ayúdanos a poder ser una fuente de bendición. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. ¿Tienen ya todos el bosquejo? Pues los hermanos de servicio en el templo nos van a ayudar a repartir los bosquejos. Y ahí podrán ver el tema de hoy. Y creo que también en la pantalla está la realidad del hombre pecador. Entre paréntesis dice ventana 1040. No es que voy a predicar sobre la ventana 1040, pero sí les quiero dar un poquito de información respecto a este tema. Vamos a utilizar hoy como texto clave Romanos 3:23. Este versículo, hermanos, es claro desde el inicio hasta el fin.
con este versículo nosotros nos damos cuenta de cuál es la realidad del hombre pecador. Así que les invito a buscar en sus Biblias. ¿Trajeron Biblias? Romanos 3:23. Hoy casi que vamos a estar todo el tiempo ahí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes ven esa palabra que produce absolutismo en este concepto. Todos pecaron. Todos los que estamos acá, todos pecamos. Todo lo que ha existido desde Adán, todos pecaron. ¿Y qué es lo que merecen ellos por haber pecado? Estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué no merecemos nosotros por haber pecado? Estar destituidos de la gloria de Dios. Tengan en cuenta esto que dice Romanos 3:23 para que comencemos entonces con el mensaje. Pero antes que todo vamos a orar, como siempre. Sin la ayuda del Señor no vamos a poder entenderlo y discernir todo lo que el Señor quiere mostrarnos en su palabra. Así que les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias porque este domingo nos permite estar nuevamente acá. Gracias porque tu palabra está en nuestras manos y por medio de ella te podemos conocer. Gracias porque hemos escuchado el Evangelio y hemos creído. Señor, ayúdanos a que este mensaje del día de hoy nos permita reflexionar sobre el propósito de lo que tú quieres que nosotros captemos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder tomar conciencia de las bendiciones con las que contamos y de la necesidad de ser bendición para otros que tenemos también. Bendice, Señor, tu palabra, este mensaje. Señor, ayúdanos a discernir. Ponemos en tus manos todo lo que va a acontecer el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, la condición del hombre pecador ante Dios está clara en la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué oscuro suena eso, qué triste, qué difícil, qué realidad más dura. Pero más adelante, hermanos, la misma carta del apóstol Pablo a los romanos nos da la respuesta a cómo Dios estableció un medio para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Y en Romanos 5:8, vamos un poquito más adelante. Este fue el texto clave que utilizó el hermano Guillermo la semana pasada. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23 nos decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora leamos corrido el 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque Él pensó en el medio para salvarnos. Pero eso no quiere decir que todos los pecadores de los que habla Romanos 3:23 van a ser salvos. Y vamos a ir entonces hoy estudiando el por qué no todos van a ser salvos. En esta semana, alguien que no asiste acá a nuestra congregación porque vive en el extranjero, me hizo una consulta. Por cierto, esta persona ya está inscrita también en el DFC. Gracias al Señor, miren, por esa herramienta que tenemos, el discipulado de formación cristiana. Nos permite no solo
generar bendición aquí internamente dentro de los hermanos, sino que también tenemos la oportunidad de proyectar bendición para otros lugares. Tenemos gente en DFC de diferentes lados de fuera de la República. Es una bendición, ¿verdad? El Señor nos está favoreciendo con eso. Y esta persona hizo esta pregunta: ¿qué pasará con aquellas personas que no reciben salvación porque no escucharon el Evangelio o porque no supieron de Cristo? Ella mencionó específicamente esos grupos de personas que viven en los países musulmanes o budistas o que practican el hinduismo, que son unos países bien cerrados en cuanto a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ella tiene ese interrogante que yo creo que a todos nos ha cruzado por la cabeza esto. Esa inquietud es bien común. Yo estoy seguro que todos ustedes han pensado: ¿y qué pasó con los mayas? Hasta me han hecho esas preguntas en las clases de discipulado. ¿Qué pasó con los mayas? Ellos no escucharon sobre el Señor Jesucristo. Bueno, realmente, hermanos, ese es un sentimiento de empatía y de, hasta podría decirse, de justificación de nuestra parte hacia ellos, porque nosotros nos identificamos con ellos. Porque realmente esta gente estaba en las mismas condiciones nuestras, o está actualmente en las mismas condiciones nuestras antes de venir al Señor, ¿verdad? Pecadores absolutos, enemigos de Dios, así, hijos de Satanás, porque la Biblia describe dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Eso lo podemos ver en Génesis 3:15. Estas personas, hermanos, no escucharon el Evangelio propiamente, pero Dios nos dotó de herramientas y ya vamos a estudiar sobre esto. Dios es justo, hermanos, y su justicia es perfecta. Él no va a condenar a quien no lo merece. Tenemos que tener claro eso. Dios no va a condenar a quien no merece ser condenado. Así que aunque queramos justificar, aunque nosotros queramos que Dios se adapte a nuestros estándares de justicia, nunca va a poder ser así, porque Dios es perfecto y Dios es justo. Y Él no va a condenar a quien no se lo merece. Entonces, antes de empezar a hablar sobre este tema, específicamente de lo que es la ventana 1040, que ya se lo puedo explicar, quiero que leamos un poquito respecto al estado actual de las condiciones en que viven muchos cristianos, muchos misioneros, que andan buscando penetrar con la palabra de Dios en esos lugares. David Curry, que es el presidente de Puertas Abiertas, que es un ministerio en Estados Unidos, ellos se encargan de recopilar una lista que se llama la Lista Mundial de Persecución, en donde ellos recopilan todos los datos de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? En la última lista mundial de persecución del 2022, se descubrió esto. En Corea del Norte siempre había estado a la punta en la clasificación de los países que persiguen más el Evangelio, ¿verdad? Pero desde que los talibanes obtuvieron el control de Afganistán en el mes de agosto del año pasado, los creyentes cristianos afganos han tenido que abandonar su país porque si no pueden perecer. Esto está aconteciendo ahorita. Estoy leyendo información de estos tiempos. La información más reciente, el reporte del 2022. Miren lo que dice. En total, las naciones de la lista, que incluyen un total de 360 millones de cristianos que viven en lugares con niveles de persecución muy altos y extremos. Es decir, 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo están en estos países. En otras palabras, 2 de cada 5 creyentes en Asia,
1 de cada 5 creyentes en África, 1 de cada 15 creyentes en América Latina. Que ustedes no lo crean, en América Latina hay persecución también. Sufren de esa persecución, de ese estado de persecución muy elevado y extremo. La mayoría de estos países en donde se persigue el cristianismo están dentro de esa zona territorial a la que se le denomina la ventana 1040, y ahora vamos a hablar de la ventana 1040. La ventana 1040 comprende de una muy vasta región, es un territorio bien grande. No sé si tienen los bosquejos, ahí hay un cuadrito pequeño donde está señalada como en una sombrita toda esa región en donde a la que se le llama, mejor dicho, la ventana 1040. En esta región, para predicar el evangelio libremente, es muy complicado, es muy difícil de penetrar, porque hay muchos enemigos del evangelio, hay mucho celo por sus tradiciones, por sus creencias, y sobre todo porque Satanás tiene bien engañado a todas estas personas, ¿no? Entonces se llama así, ventana 1040, a las regiones del hemisferio oriental entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Ese espacio geográfico tiene una forma rectangular y por eso se le dice ventana, ¿no? La ventana 1040. También se le llama el cinturón resistente. Se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia. Desde el grado 10 sobre el Ecuador hasta el grado 40. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos de musulmanes, hindúes y budistas. Billones de almas, hermanos, espiritualmente empobrecidas y que necesitan conocer el evangelio. De esta ventana 1040 hay varias consideraciones que nosotros debemos de hacer para estar permanentemente orando por ellos. En primer lugar, son casi 4 billones de personas las que viven en esa ventana. Y de esos 4 billones, casi el 70% tienen menos de 35 años, están bien jóvenes. El 95% de la gente no es alcanzada por el evangelio todavía. Mientras tanto, es el lugar con los países menos evangelizados. Esta gente puede morir sin conocer a Cristo. El 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo. Esta es la región más pobre del mundo. Existen esos 3 grandes grupos religiosos, el Islam, el budismo y el hinduismo. Tienen una gran variedad etnolingüística. Y existen diversidad de ciudades y países no alcanzados. Esa es la ventana 1040. Entre los países de la ventana 1040 están Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Corea, Corea del Norte, Kuwait, Laos, Hong Kong, India, Líbano, Libia, Macao, Mali, Malta, Mauritania, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tajikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, oeste del Sahara y Yemen. Todos esos países están dentro de esta ventana 1040. Ahora vamos a analizar qué es lo que ha sucedido ahí, hermano. Desde el inicio, cuando el Señor
comisionó a sus discípulos a predicar el Evangelio, se intentó penetrar toda esta región. Bueno, el Señor Jesucristo anduvo en esa región, estuvo en Israel, en Palestina. ¿Pero qué ha pasado? El corazón duro, la rebeldía del ser humano, su necesidad de decidir por sí mismo y no despojarse de su egoísmo, de su egocentrismo y de su autoexaltación, ha hecho que el ser humano le dé la espalda a Dios. Y lastimosamente, pues el pecado lo que produce es alejamiento de comunión con Dios, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado con todos estos países. No es que ellos no han tenido oportunidades. Hermanos, ya leímos los datos de cuántas personas han querido penetrar ahí para predicar el Evangelio. Hay muchas personas en este momento que están sufriendo. Escuché un comentario de alguien que decía, es que estamos en la gran tribulación porque la iglesia está sufriendo. No es la gran tribulación, porque estas personas que están sufriendo ahí tienen opción de venirse para acá y no estar sufriendo. En la gran tribulación no va a haber esa opción. En la gran tribulación la persecución va a ser en todos lados. Entonces no se puede decir que estamos en el momento de la gran tribulación, como muchos piensan, específicamente los que tienen la línea de pensamiento o doctrinal amillennialista. En realidad no. El Señor nos dijo, nos advirtió antes de ascender al cielo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia de lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, que entendemos eso. Lo que creemos en su palabra, entendemos eso y entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. El corazón del hombre siempre ha sido un corazón inclinado hacia el pecado, hacia la maldad. Y eso lo podemos ver en la Biblia y lo vamos a ver. Veamos qué dice la Biblia respecto al hombre pecador, al no redimido o al no justificado. Podemos hablar de referirnos al hombre pecador de esas tres formas: no redimido, porque la redención que vino a aportar el Señor Jesucristo ante el juez no los cubre a ellos, porque ellos no han creído. No han sido justificados porque no han obtenido la justicia que Dios les imputa, que el Señor Jesucristo les imputa, porque no han creído. Simplemente son hombres en condición de pecado, hombres pecadores, hombres perdidos. Veamos lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Esta es la condición del hombre pecador. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, en base a esta premisa, toda la humanidad merece condenación. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Toda la humanidad merece condenación. Así que aunque nuestra justicia humana quiera rebatir este argumento, poniendo delante de nuestra justicia las obras o algún tipo de acto de piedad que el hombre realice, todos los seres humanos merecemos condenación. Todos. Entonces, podemos ver que lo que dice Romanos 3, del 10 al 12, es real, ¿no? Pero más adelante, la misma carta de Pablo a los romanos nos confirma con el texto clave que estamos usando el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué sucede esto también? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos merecemos condenación por causa de nuestro pecado, con la gran salvedad y la gran bendición de que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora somos presentados ante el Padre
no por nuestras obras de justicia, no por nuestra capacidad de salvación, no porque nosotros somos justos y somos diferentes a lo que leímos allá en Romanos 3, del 10 al 12. Nos presentamos ante el Padre justo no por nuestras causas personales, sino porque el Señor Jesucristo nos dio su justicia, nos cubrió así, con una manta de justicia. Pase ante el Padre. Ahora el Padre ya no lo va a ver como lo miraba antes y como mira al resto de la población. Esa es la ventaja de nosotros, los que hemos creído realmente en el Señor Jesucristo. Ahora ya no estamos en esta condición del hombre pecador. Ahora nosotros podemos llegar al Padre en paz y en comunión con Él. Porque a Él le plació salvarnos. Él aportó todos los elementos para salvarnos, no fuimos nosotros, y ya lo vamos a ver. Entonces, hermanos, como vemos, todos los hombres, toda la humanidad merece condenación. La humanidad completa. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia, deshonra y transgresión a la voluntad de Dios. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, en consenso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos planificaron un método de redención, o sea, un sustituto, un redentor, que se iba a presentar ante ese juez 100% justo y que nos iba a liberar, nos iba a redimir o nos iba a justificar de esa condenación que nosotros nos merecíamos, de esa condenación que todos los que son imputados o culpables se merecen. Ese redentor fue manifestado en la humanidad desde la primera pareja que pecó en el Edén. Y nos estamos refiriendo a Adán y a Eva en el momento de la caída del hombre, cuando el hombre desobedeció el mandato que Dios les había dado. Ellos perdieron la comunión con Dios. Automáticamente ellos se hicieron acreedores de la muerte espiritual y de la muerte física también. Y eso nos lo heredaron a nosotros. Ustedes saben que nosotros nacemos con el pecado imputado de Adán. Y el único que nos puede limpiar de eso es el Señor Jesucristo. Por eso el ser humano desde pequeño tiene tendencia a pecar. Es algo natural en el ser humano porque somos naturaleza caída. Pero Dios nos da la oportunidad de encontrar comunión con Él por medio de ese Redentor que prometió justamente en ese momento que estaba enfrentando a estos hombres que lo habían desobedecido, Adán y Eva. Y Él manifestó ahí en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir quien iba a producir la paz entre Dios y el hombre, que es, nosotros sabemos ahora, según lo que hemos estudiado y lo que hemos estado en el discipulado, hemos conocido que aquí el Señor Dios mismo estaba presentando a la humanidad la opción que era el Redentor, que fue nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, Adán, Eva y todos sus descendientes miraban al Señor Jesucristo como una promesa por cumplir. Nosotros ahora vemos al Señor Jesucristo como una promesa cumplida. Gloria a Dios, hermanos. Miren, yo le agradezco al Señor porque Él nació en estos tiempos. Porque para nosotros es más fácil todavía creer, hermanos. El Señor Jesucristo es la promesa desde el Edén. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva recibieron la promesa. Ellos le expresaron la promesa a sus hijos a los nietos de Adán y Eva, y así fue, y así fue. Pero la humanidad se multiplicó. Y desde los hijos de Adán comenzó la maldad a tal punto que uno de sus hijos mató al otro. Caín mató a Abel. Pasa el tiempo, se empieza a multiplicar la humanidad
comienza la idolatría, imagínense. Empiezan a erigir ídolos de madera, de metal, de piedra, de lo que fuera, y empiezan a adorar ídolos. Empiezan los comportamientos depravados de los seres humanos. Toda la perversión, toda la maldad comienza a multiplicarse y a multiplicarse hasta tal punto que Dios decide escoger a unos pocos y eliminar al resto con el diluvio. Ahora la pregunta es, ¿esa gente que fue eliminada merecía ser eliminada? ¿Merecía el castigo? Claro, claro, porque eran pecadores. Dios no estaba castigando a ningún inocente. Surgen entonces estos hombres que menciona la Biblia, esta línea que todavía mantenía su fe en Dios. Creían en el único Dios verdadero, en el Dios de la promesa. Podemos ver en el Génesis a Enoc, Matusalén, Lamec y llegamos a Noé. Entonces Dios escoge a Noé y en la Biblia se le menciona como que era un hombre justo. Entonces decimos, esto no me cuadra, porque en Romanos leímos que no hay nadie justo. ¿Por qué era justo Noé? Porque su fe lo justificaba, su fe en el Dios verdadero, su fe en el Señor Jesucristo, en ese Redentor prometido. O sea que Noé lo que tenía de justicia era siempre la justicia que Dios le había imputado por su fe. O sea, la justicia no nacía de él, sino que Dios mismo se la daba como provisión por causa de haber creído en él y en esa promesa. Por eso es que era justo. Y la fe de Noé, igual que la de todos los personajes del Antiguo Testamento que nosotros vemos como ejemplo de que encontraron paz con Dios, esa fe estaba dirigida a creer en el único Dios verdadero, ese Dios que la humanidad había desplazado y había puesto cualquier cosa como Dios. Y sobre todo creer en esa promesa del Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Bueno, lo que dice Romanos 5:1. Fue justificado por la fe. Leamos Romanos 5:1. Siempre estamos ahí en la carta de los romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noé tenía fe en el Señor. Noé tenía fe en la promesa de Dios. Por eso fue justificado, por eso la Biblia le llama Cristo. Como vemos, Noé y su familia fueron escogidos por Dios. Dios los escogió, Él los llamó, Él los jaló hacia Él. Hermanos, no fue Noé el que buscó a Dios. Y fue entonces la familia con la que Dios volvió a comenzar la humanidad. Como dijimos, Dios no fue injusto al permitir que esta gente pereciera, que todo el resto de la humanidad pereciera, porque todos merecían la muerte, todos eran pecadores. Después viene y sigue la historia, y Dios escoge a Abraham. La Biblia nos muestra que lo escoge y que de su descendencia nace el pueblo de Israel, al que la misma Biblia llama también el pueblo escogido de Dios. ¿Para qué escogió Dios a Israel? Para por medio de ese pueblo mostrarle al mundo entero su gloria, su poder, su autoridad como único Dios verdadero, para que hubiera un pueblo que fuera ejemplo para toda la humanidad. Y también lo escogió para que de ahí surgiera la simiente de la mujer prometida en el Edén, de ese pueblo. El Señor hizo lo que quiso. El Señor es soberano. El Señor escogió a Israel. Hay personas que no eran del pueblo de Israel, que conocieron al Dios de Israel. Nosotros podemos ver cuando había un
delegado de Etiopía que vino a celebrar la fiesta de Israel y que en el camino iba leyendo el libro del profeta Isaías y que el Señor le mandó a Felipe para que le explicara qué era lo que estaba leyendo y que creyera en ese Redentor. El Señor usó a Felipe ahí para transmitirle a él las verdades del Evangelio. Pero como vemos, este señor era de Etiopía. No necesariamente solo los israelitas se salvaban. ¿Ustedes recuerdan? En el tiempo de Daniel, el testimonio de Daniel, yo estoy seguro que el testimonio de Daniel, de haber estado en la fosa de los leones y luego salir vivo, intacto, ¿sabes? Claro que produjo fe en algunos. Han de haber dicho, este es el Dios verdadero. Cuando entraron también Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ¿ustedes creen que cuando el pueblo vio que el Dios de ellos era el todopoderoso, el que podía contra cualquier cosa, no hubo gente que creyó? Seguramente sí. Entonces, Dios no es que es exclusivo para Israel, nunca fue exclusivo para Israel, pero por medio de Israel Dios se mostró a la humanidad. Dios mostró su poder, su gloria, cuando hizo todas esas grandes proezas para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ustedes creen que la gente no pudo evidenciar quién era el Dios de Israel? Porque creen que le temían al pueblo de Israel, porque conocían al Dios de Israel. De Abraham la Biblia dice que también fue un hombre justo. Gálatas 3:6 dice que su fe le fue contada por justicia. Pero ahora ya entendimos por qué, ¿no? Porque esa justicia es imputada por el mismo Dios. Dios lo hizo justo por haber creído. Está claro ahí, su fe, o sea, el haber creído, le ayudó a ser justo. La fe ha sido la condición siempre para que la humanidad, no solo Israel, sino que toda la humanidad pueda encontrar salvación. Pero fe ¿en quién? En el único y verdadero Dios y su promesa. Ahora nosotros lo podemos decir así. ¿Fe en quién en nuestros tiempos? En el único y verdadero Dios y la promesa que cumplió en el Gólgota. Ahora vamos entonces a hablar sobre ese cumplimiento de la promesa. Bueno, cuando el Señor Jesucristo habitó entre nosotros y desempeñó ese papel de redentor o sustituto ante el juez, que es el Padre, entonces Él lo hizo en representación de todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es necesario para tener vida eterna? ¿Qué es lo que les faltó a todo eso que se perdieron en el diluvio? ¿Qué es lo que les ha faltado a todos los que se han perdido durante toda la historia de la humanidad? Tener fe, creer en el único Dios verdadero y en su promesa, en nuestro caso en su promesa cumplida, en nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué importante es conocer esto, que nosotros hemos creído no por nuestras capacidades o por nuestra inclinación hacia creer, no porque nosotros buscamos a Dios, porque ya leímos en Romanos que no hay quien busque a Dios, sino porque Dios nos buscó a nosotros. Él nos trajo a Él. El Señor nos salvó. Él nos escogió. Y nosotros creímos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia. La fe es un don de Dios. Dice este pasaje, esto no de vosotros, pues don de Dios, refiriéndose a la fe. Dios nos da la fe, hermanos.
Veamos entonces ahora, siempre en la carta de Pablo, ¿qué les dice a los hermanos de Roma respecto a los que son salvos? Esta carta de Pablo a los romanos. Vamos ahora al capítulo 8. Vamos a adelantarnos un poquito. Capítulo 8, versículos del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, leamos juntos este pasaje, del 28 al 30. Vamos a empezar. Romanos 8, del 28 al 30. Comencemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, entonces, que a lo que se está refiriendo acá el apóstol Pablo es que, en primer lugar, a los que aman a Dios, pero hagamos un alto ahí. Ya vimos que quien, siendo pecador o injusto, puede amar a Dios. Entonces, ¿hay una contradicción ahí? No. Miren lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entiende eso, hermano? Usted pudo amar al Señor porque Él lo amó a usted primero. No es que nació en usted. El Señor le puso ese amor por medio de su amor manifestado hacia usted. Porque por medio de su gracia, por medio de esa fe que Él implantó en usted, y que usted ahora puede amarlo. Entonces ahora podemos entender que ese versículo 28 está correcto. A los que aman a Dios. También podemos entender en ese versículo 28 que dice a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, está claro que es Dios quien establece el lazo. El Dios quien lo llamó. Miremos Mateo 22:14. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, esta es una realidad muy triste. Ni siquiera todos los que escuchan la palabra de Dios serán salvos. Hay muchos llamados y pocos escogidos, pero hay unos llamados que sí han sido escogidos, porque creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en el llamado de Dios por medio del Señor Jesucristo, creyeron en ese único Dios verdadero, del que hablamos, que creyó Noé, que creyó Abraham, que creyeron los hombres de la antigüedad, en ese Dios. El que creyó en ese Dios es un escogido de Dios. El que creyó en ese Dios, escuchó el llamado de Dios, se hizo caso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Ahora veamos lo que dice el versículo 29. Aquí Pablo se refiere a que Dios desde antes sabía quiénes iban a ser salvos. Los escogidos, los que serían hechos hijos de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué los hizo hijos de Dios? ¿Qué los hizo conforme al Señor? Bueno, vámonos ahora al Evangelio de Juan y vamos a ver qué es lo que hace a una persona hijo de Dios. Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, pongan atención ahí, subrayenlo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aquí se refiere a este versículo, el Señor vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo, hermano? Lo suyo era ser el redentor, lo suyo era venir a cumplir esa función de redención. Eso era lo suyo. Todo es del Señor, pero la misión del Señor era cumplir esa obra de redención. Vino a lo suyo, Él vino a cumplir su encomienda. Pero la mayoría del pueblo de Israel, que eran los suyos, no lo recibieron. La gran mayoría. Porque tampoco podemos decir que el pueblo de Israel no creyó en Él, porque los apóstoles eran israelitas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso Dios les hace acreedores del estatus de ser hijos de Dios. O sea, Dios les hace a imagen de su Hijo, como decía aquí el versículo 29. Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esa gran verdad, hermanos, nosotros podemos desmentir a todas esas personas que de manera ilusa y irresponsable dicen, todos somos hijos de Dios. Y hay otros que hasta dicen, hay diferentes caminos para llegar a Dios. No, hermanos, ya vimos que no toda la humanidad es hija de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Génesis 3:15 se refiere a la simiente de Satanás y a la simiente de la mujer, que de ahí se deriva entonces el Señor Jesucristo, y es el que nos propicia esa paz y comunión con Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 30. Pablo habla de los que predestinó, o sea, los que desde un inicio Dios sabía que iban a ser salvos. Esos en los que iba a haber fe para creer en su promesa y en su acción de redención por medio del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, pero resucitando al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y dándonos a nosotros paz con Dios, estableciendo nuevamente ese lazo del hombre con Dios, esa comunión entre el hombre con Dios, el Señor Jesucristo, el mismo que fue prometido en el Edén, ahora ya cumpliendo esa promesa. Los que hemos creído, los que sabía el Señor desde antes de la fundación del mundo, que íbamos a creer, somos los predestinados, somos los escogidos. Entonces dice que a esos, a los que predestinó, Él llamó. Y ellos atendieron el llamado. Yo atendí el llamado, porque yo estoy seguro de que yo he creído en el Señor Cristo. Yo he creído en ese Señor prometido en el Edén. Yo he creído en ese que vino a la cruz del Calvario a pagar por mis pecados, porque yo no tenía capacidad de creer, de salvarme por mí mismo. Yo he creído en Él. ¿Y usted? ¿Usted ha creído en Él? ¿Es consciente usted de lo que Dios ha hecho por usted? ¿Es consciente de la oportunidad que le da Dios de encontrar salvación y no perderse, así como se perdieron todos esos del diluvio, como se han perdido muchos y como se van a perder billones en esa ventana 1040? ¿Es consciente de eso usted, de la bendición y la facilidad que Dios ha puesto en sus manos, poniéndole la Biblia en sus manos, poniéndole personas preocupadas por usted para predicarle la palabra de Dios? ¿Es consciente de eso? ¿Es consciente de todo lo que Dios ha hecho para llamarlo, para traerlo a la iglesia? Hermanos, nosotros tenemos que estar permanentemente agradecidos con el Señor, porque Él hizo toda la obra para que nosotros lo conociéramos. Él nos llamó y Él nos escogió. Los que hemos creído hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Así dice el versículo 30, estos también justificó. Y también dice que posteriormente nos va a glorificar, porque dice a estos también glorificó. El día que nosotros acudamos a la presencia del Señor vamos a ser glorificados. Todos los que íbamos a ser salvos ya estábamos reconocidos por Dios y anotados en el libro de la vida desde antes que existiéramos. Miremos Efesios 1:4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, ahora vamos a darle la respuesta final a la interrogante inicial. ¿Recuerdan cuál fue el interrogante? ¿Qué iba a pasar con todas esas personas que viven en regiones donde no han escuchado al Señor, donde no han conocido al Señor Jesucristo? Hermanos, esas personas que no escucharon sobre el Señor Jesucristo, ellos van a ser juzgados y su propia conciencia los va a acusar. Ahora vámonos siempre en Romanos un poquito atrás. Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Hermanos, ellos van a ser condenados por causa de sus pecados, específicamente por el pecado de incredulidad, porque no creyeron en el único Dios verdadero y en su promesa manifestada en el Edén y cumplida en la cruz del Calvario. Ellos fueron parte de esa gran inmensidad de seres humanos que se extravió y le dio la espalda al único Dios verdadero. Hermanos, desde el inicio han habido personas luchando por penetrar en esos lugares y predicar el Evangelio. Hace poco yo conocí el caso de un misionero que está en Afganistán. Él estuvo en riesgo de ser delatado al gobierno y si hubiera sido delatado, él corría el riesgo de perder su vida, él y su familia. Imagínense cómo le sucedió esto. Él entró a Afganistán como, ahí se puede decir como un agente secreto, a predicar el Evangelio persona a persona y hacer reuniones clandestinas en hogares. Él se reunía en la casa de un poblador de esa región. De repente a él le tocó viajar y en el aeropuerto se encontró un amigo de aquí de Latinoamérica y el amigo se tomó una foto con él y dijo, acá publicó en Facebook, en las redes sociales, acá con mi amigo misionero de Afganistán. Cuando él llegó a Afganistán de vuelta, uno de los que asistía a los cultos que él dirigía, llegó a amenazarlo y le dijo, mire lo que tengo, si usted no me da su carro y su negocio, yo voy al gobierno y lo delato y lo van a matar. Esos son los riesgos que está corriendo esta gente, ¿no? Y nosotros aquí, facilito, mira, nos paramos acá y predicamos. Facilito podemos ir a las casas y tocar las puertas y lo más que podemos recibir es un portazo. Facilito podemos llamar a nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar que está cerquita ahí, que tenemos en contacto y decirle, vamos a la iglesia, vas a ver que te va a gustar. Y a esta persona, miren, Dios le ayudó también. Les voy a contar el desenlace. Dentro del grupo de ellos había otro que llegó donde el que lo había amenazado a él y le dijo, bueno, vos tenés esa información, yo tengo esta. Y lo mostró a él con los talibanes. Y le dijo, si vos denuncias al misionero, yo te voy a denunciar. Así que vos decidís. Pero imagínense los riesgos, imagínense todo lo que sucede en esos lugares. Nosotros, hermanos, estamos en una comunidad donde todavía podemos tenemos la libertad para hacer lo que queramos.
Tenemos la libertad para trabajar en la obra de Dios y servir en cualquiera de los ministerios. Miren, esta iglesia. Yo nunca había conocido una iglesia con tantos ministerios, con tantas oportunidades para poder servir al Señor. Y aún así, cuando a nosotros se nos llama para servir a los ministerios, nos ponemos renuentes, a veces rebeldes, a veces hasta dejamos de venir a la iglesia porque decimos que solo a mí me quieren poner. Hermano, ¿y qué es lo que está haciendo usted por la obra de Dios? Mira, hermano, cuando usted vea los sacrificios que muchos creyentes han hecho por causa de la obra de Dios y los compare con los suyos, se va a sentir que es nada, un microbio insignificante, nada. Pero ahora le hago una pregunta. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo, en ese Señor de la promesa del Edén, en ese Señor que vino a cumplir la promesa a la cruz del Calvario? ¿Cree usted que Él es el único medio de salvación y que no es por su causa que usted puede ser salvo, sino que porque Él lo justificó? Amén. Ojalá que todos los que estamos acá tengamos conciencia de eso y que hayamos creído realmente. Volvamos a leer Romanos 5:8 para terminar. Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hace conciencia, porque nos permite entender que tú hiciste todo, que tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú nos llamaste. Gracias, Señor, por ese llamado. Gracias porque nos permite estar acá. Úsanos, Señor. Usa cada uno de los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Ponemos en tus manos, Señor, a cada una de estas familias de los hermanos que aquí están el día de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.